Esta es la Argentina de hoy. Jorge Hoffman, un gusto saludarlo. Rodrigo Villarreal, Juan Citroni para Radio M. ¿Cómo le va? Igualmente, un gusto, ¿eh? Jorge, ¿cómo ve esta situación de el paquete de medidas tomado por el gobierno nacional de Macri, la gestión Macri, y con algunos datos que ya se va conociendo, ¿no? Parece que hoy ya no solamente el trabajador, para la concepción de algunos economistas, por ejemplo el ministro de Economía, es la variable de ajuste. El trabajador no solamente es la variable de ajuste, sino que hoy tienen que negociar los dirigentes sindicales cambiar despidos por salario. Bueno, la vorágine de los acontecimientos en la Argentina es tal de que de repente tenemos problemas de memoria, ¿no? Hace tan solo 3 meses atrás nosotros decíamos que teníamos temor de que que ocurra lo que está ocurriendo, más allá de lo que fue el discurso del actual presidente de la Nación, de que se iban a respetar todos los derechos, de que todos íbamos a estar mejor, de que no iba a haber cambios sin consenso. Hoy nos encontramos con un panorama realmente muy complicado, donde a su vez son muy pocas las notas, muy poco el periodismo que está tratando este tema, por ejemplo. Uh-huh. Hoy todo el periodismo televisivo metropolitano está tratando un problema gravísimo, pero como si fuese excluyente, que es la situación de los 3 prófugos, de los 3 fugados de las cárceles, de la cárcel bonaerense. Como que no está ocurriendo otra cosa en la Argentina que esta desgraciada situación. Ahora, realmente, cuando uno ve la evolución, el comportamiento de los actores económicos en relación a la actual situación, nos encontramos con que los productores, los grandes productores, porque el productor mediano y chico no tiene un granito de soja en su chacra guardada, no están liquidando la soja porque no les alcanza 55-60% de aumento que significó reducción de retenciones más devaluación. Cuando escuchamos a distintos economistas, yo anoche lo escuchaba Esther, un economista neoliberal, de derecha, digamos, está dentro del espacio de Macri, hablan de una inflación no menor del 35% como una inflación exitosa. O Miguel Bain habla de un 35% de mínima de proyección de la inflación. Uh-huh. Si tomamos la devaluación del 2014, el de febrero, el 20% más un 10 en octubre, la inflación del 2014 fue del orden entre el 36 y el 38%, esta devaluación es mayor. Es decir, que hay un panorama desolador, un panorama que para los asalariados, cuando digo asalariados, son trabajadores, son jubilados, para el pequeño, mediano comerciante o industrial es un panorama realmente desolador. Uh-huh. Fundamentalmente cuando en ese marco se plantea una referencia de un aumento del 25% con una amenaza, afortunadamente, y esto es una actitud egoísta de mi parte, afortunadamente no tenemos que preocuparnos en la provincia respecto a los despidos. Claro. Pero que plantee el ministro que los sindicalistas tendrán que pensar en equilibrar despidos, mantenimiento de la fuente de trabajo y salarios. Digamos, no hay una manera más cruel de chantajear a los trabajadores, ¿no? Claro. De meter miedo, Hace 3 meses atrás nos acusaban a nosotros, quienes no apoyamos a Macri, de que estábamos induciendo al miedo. Bueno, ahora la inducción del miedo viene desde el propio ministro de
ministro de Hacienda. Temerario, ¿no? Sí. Temerario fue. Temerario, y a su vez, Rodrigo, yo quiero ser muy cauto porque entiendo que gran parte de la población sostiene de que hay que darle tiempo al gobierno, pero responsablemente yo no puedo dejar de decir no solo lo que pienso, sino lo que pienso, pero lo que estoy viendo, pero realmente se está generando una violenta transferencia de ingresos de los asalariados hacia los sectores más concentrados. Claro. Y esto está claro, ¿no? Me parece que no requiere explicación. Y donde el proceso inflacionario que se ha desatado, se ha retroalimentado, no creo que esté en su auge, porque todavía, en función del nuevo precio del dólar, no se han generado las importaciones necesarias para la producción industrial, todavía no se han salido a vender, en función de la nueva realidad del dólar, los productos agropecuarios, por ejemplo la carne. La carne va a valer exactamente lo mismo, con la diferencia del flete, acá en Santa Fe, que en Berlín, en París o en Nueva York, porque la apertura es total, absoluta, sin siquiera fijar cupos para conservar un cupo para el mercado interno. Claro, no va a haber un proteccionismo del mercado interno y por lo tanto del bolsillo de cualquier persona, digamos, que nos está escuchando, se va a ver justamente nivelado, ¿no? ¿Qué va a hacer el carnicero del barrio? Sí. ¿Qué va a hacer el carnicero del barrio? Que se le va a caer a la mitad la venta. Bueno, pero Jorge, el carnicero del barrio también aumentó y las cadenas de producciones fueron aumentando preventivamente del 1 al 15 de diciembre, inclusive antes del balotaje. Es que para mediados de años el carnicero del barrio no va a tener a quién venderle. Este es el problema. Porque a los precios que se va a ir la carne con la apertura, no va a tener, los asalariados no vamos a poder comprar carne, o mejor dicho, vamos a reducir el consumo de carne. Yo digo, tomo esto como ejemplo. Los comerciantes santafesinos, cuando nosotros, y ojalá que así no sea, y vamos a pelear para que así no sea, pero si Patgray pretende un aumento del 25% con una inflación del 35-40%, porque cuando hablamos de esta inflación, los economistas la proyectan en función de la devaluación de hoy. Claro, a ver, esa es la pregunta del millón, diríamos. Esta es la pregunta clave que está esperando cualquier empleado que te está escuchando en este momento en toda la provincia de Santa Fe por Radio M. Recién decía Héctor Polino, para negociar los sindicalistas van a tener que arrancar del 35%. Yo lo escucho a algunos empresarios de distintos rubros que están diciendo el 25% está bien. O sea, ese es el promedio entre 25 y 35 que van a terminar negociando, o el piso ustedes se van a plantar en el 35. No, mira, yo creo que, quiero terminar mi razonamiento. Sí. Si nosotros perdemos el 10, el 15% de poder de compra, yo le pregunto a los comerciantes de los barrios, de calle San Martín, ¿quiénes compran? Claro. ¿Cuántos van a vender menos? Van a estar vendiendo menos un 15, un 20% o menos, porque nos vamos a restringir los asalariados a los artículos imprescindibles. Digo, el zapatero, el tipo que vende ropa, entonces ya no va a ser un problema solamente de sueldos, sino insisto, la caída del mercado interno va a generar a su vez una situación complicada para los medianos y pequeños comerciantes industriales. Con respecto a tu pregunta, sí. yo quiero ser muy prudente en el sentido de las paritarias en la provincia de Santa Fe las discutimos muchos gremios, ¿no? Los docentes, sí. Los municipales, los de fuerza, obras sanitarias, etcétera. Y en nuestro sector, la PCN y ATE.
lo mío es solo una opinión Sí. para discutir. Ni siquiera, yo digo, voy a ir a paritaria a discutir con esta postura. Pero yo creo que nosotros tendríamos que consensuar, discutir, incluido el gobierno provincial, alternativas distintas de discusión a las que veníamos sosteniendo estos últimos años. ¿Cómo veníamos discutiendo en los últimos años? Una política salarial anual. Yo siempre defendí ese criterio hasta ahora, porque discutir una política salarial anual nos da un horizonte de previsibilidad al empleado público, al trabajador, también le da un horizonte de previsibilidad al Estado, y en general hace que previsible la evolución de este aspecto de la economía en la economía global, en general. Ahora, este año yo creo que tenemos que poner a consideración este criterio, porque no tenemos parámetros para discutir una política salarial anual, porque todavía no está medido el impacto que va a tener esta devaluación, porque, Rodrigo, la devaluación fue del 40%. En estos 2 últimos meses ya hubo una inflación del 10%, como mínimo. Sí. Yo tengo acá un estudio de evolución de precios de los artículos de primera necesidad que dan cuenta de que el Centro de Estudios Benjamin Oppenheimer de la ciudad de Santa Fe se dan cuenta de un incremento del 7% en alimentos, los alimentos más comunes. Entonces, cuando en el mes si es que llegamos, ¿no? En el mes de abril, mayo, con una inflación del 15 del 20%, que no va a ser menor, va a haber otra vez devaluación. Entonces, otra vez se corre para adelante, va a haber corrimiento de precios. Porque no es que esta sea una devaluación planificada, concertada, con mecanismos del Estado que controlen la evolución racional de los precios. Una devaluación donde se eliminan todos los mecanismos de control del Estado, no solo de control, sino también de información. Acá había una resolución de economía donde los grandes formadores de precios mes a mes tenían que hacer un informe de cómo estaban los precios, nada más que eso, un informe. Esa resolución fue derogada lisa y llanamente. Entonces, ¿cómo discutimos salarios por un año cuando tenemos que fijar nosotros los trabajadores? O sea, un monitoreo formal, Jorge, lo que estás proponiendo. Entonces, lo que yo planteo como alternativa puede ser una discusión no bianual, sino al contrario, digamos, 2 veces al año, fijar una pauta de acá a junio a julio, y en julio volver a sentarnos a discutir el segundo semestre, alguna alternativa de este tipo, que tiene que ser, creo, tendremos que procurar hacerlo con el mayor consenso posible entre todos los sindicatos, de manera de unificar un criterio, una propuesta, y por supuesto concertada también al gobierno provincial. También esta puede ser una alternativa que le permita también prever, o mejor dicho, ante la falta de previsión, generar una política salarial por un tiempo y ver cómo evoluciona la economía, y a su vez a todos, pues yo no creo de que el gobierno provincial, Ricci, le interese generar una violenta transferencia de ingresos a partir de la rebaja del salario real a los trabajadores públicos. Creo que no es el espíritu de este gobierno, pero este gobierno va a estar fuertemente condicionado por con estas políticas nacionales, ¿no? Entonces creo que en paritaria tendríamos que pensar en esa alternativa. Por eso yo vengo sosteniendo la necesidad de que nos sentemos a discutir, a charlar,
esta situación lo antes posible, de la convocatoria paritaria, en este no mes. Para salir a hacer declaraciones y decir venimos a pedir tanto, sino para ir consensuando, porque acá necesitamos el consenso con este criterio de todos los sindicatos, digo, de obra sanitaria, de fuerza, los docentes, en fin, de todos los sindicatos públicos, de los municipales, de manera de tener la fortaleza de la unidad por un lado, y por el otro lado también poder discutir racionalmente una política salarial. Lo hacemos en forma dispersa, o con distintas propuestas, ¿no? Uno decimos, bueno, negociemos 2 veces al año, otro dice, no, vamos a negociar todo el año. Va a ser muy difícil arribar a acuerdos.